A veces, la vida nos obliga a tomar caminos que nunca imaginamos. Así fue para Laura y Manuel, un matrimonio que, por las circunstancias de la inmigración, fue separado hace 20 años. 2 décadas marcadas por el silencio, la distancia y el paso implacable del tiempo. Sin embargo, el destino, caprichoso como siempre, decide darles una nueva oportunidad. ¿Pero es posible reescribir una historia rota? ¿O el daño causado por la ausencia es irreversible? Esta es la historia de 2 almas que intentan reconectar sus vidas después de tantos años perdidos. Un viaje emocional lleno de heridas, recuerdos y, sobre todo, esperanza. El día en que Manuel decidió irse fue un día que Laura nunca olvidaría. Desde hacía meses, la angustia se había instalado en su hogar, una presencia silenciosa que los acompañaba en cada conversación, en cada mirada, en cada noche en que el sueño se hacía esquivo. La situación económica del país era insostenible, los precios de los alimentos subían de manera imparable, las oportunidades de trabajo se esfumaban y con cada puerta que se cerraba, las esperanzas de mantener a su pequeña familia unida se desvanecían. La presión sobre Manuel era cada vez más asfixiante, sus hombros se cargaban con el peso de la responsabilidad de cuidar a Laura y a su hija, pero la realidad parecía conspirar en su contra. Laura, aunque intentaba ser fuerte por su familia, sabía que estaban al borde de un abismo. El dinero no alcanzaba, las deudas crecían, y cada día se hacía más difícil enfrentar la incertidumbre de cómo sobrevivirían. El temor constante de no tener lo suficiente para alimentar a su hija la mantenía despierta por las noches, mientras miraba el techo de su pequeña casa en silencio, con el corazón apretado. Sabía que la decisión de Manuel, aunque dolorosa, era inevitable. Pero la lógica no calmaba el dolor en su pecho, ese miedo visceral a lo desconocido, a la posibilidad de que su familia nunca volviera a ser la misma. Manuel, en su desesperación, vio en la emigración la única salida. Había escuchado de otros que lograron encontrar trabajo en los Estados Unidos, que enviaban dinero a sus familias y que, con el tiempo, lograban traer a sus seres queridos para comenzar una nueva vida lejos de la pobreza. Pero lo que nadie le contaba eran los sacrificios, el dolor de la separación, el precio emocional que pagarían por cruzar esas fronteras invisibles que desgarraban a las familias en su búsqueda por un futuro mejor. Sin embargo, la desesperación lo llevó a tomar la decisión, convencido de que era el único camino. La estación de trenes era un caos de emociones y despedidas. Laura, con su hija en brazos, no podía contener las lágrimas. El pecho se le comprimía, sintiendo como si una parte de ella misma se estuviera desprendiendo. Manuel, cargando una pequeña maleta que contenía sus escasas pertenencias y las esperanzas de un futuro mejor, trataba de mantenerse firme, pero sus ojos reflejaban el miedo que intentaba ocultar. Los últimos momentos antes de la partida fueron eternos y fugaces al mismo tiempo. Se miraron por última vez, un intento desesperado de memorizar cada detalle, cada gesto. Las palabras quedaron atrapadas en la garganta de ambos. ¿Qué se dice en un momento así? ¿Cómo se despide uno de todo lo que ama sin saber cuándo o si volverá a verlo? El tren partió, y con él, Manuel desapareció en la distancia. Laura se quedó de pie, inmóvil, observando el vagón alejarse hasta que solo quedó el eco de las ruedas sobre los rieles. En ese momento, un vacío indescriptible se apoderó de ella. La estación, llena de gente, se sentía de pronto vacía y fría, como si todo el calor hubiera sido absorbido por el tren que se llevaba a su esposo. Laura no supo cuánto tiempo permaneció allí, con su hija dormida en sus brazos, incapaz de moverse, incapaz de comprender completamente lo que acababa de suceder. La vida que había conocido se desmoronaba ante sus ojos, y el futuro, que alguna vez había sido claro y lleno de promesas, ahora era incierto, nebuloso, oscuro. Los primeros meses después de la partida de Manuel fueron los más difíciles. Laura intentaba mantener una fachada de fortaleza, cuidando de su hija, trabajando lo que podía, y enviando cartas a Manuel con la esperanza de que la distancia no rompiera el vínculo que los unía. Las cartas de Manuel, al principio, llegaban con regularidad. Le contaba de los trabajos que lograba conseguir, de las dificultades de adaptarse a un país extraño y de su promesa de volver pronto. Pero con cada carta, Laura sentía que algo se perdía entre las líneas. Las palabras de Manuel, que antes estaban llenas de esperanza y determinación, empezaban a volverse más breves, más frías. El peso de la distancia, la falta de contacto físico, la falta de susurros al oído y de caricias en la piel, comenzaba a afectar su relación de manera implacable.
Los días de Laura se llenaron de una rutina dolorosa. Cada mañana despertaba con la esperanza de encontrar una nueva carta, alguna señal de que Manuel aún la recordaba, de que su promesa de volver seguía viva. Pero los días sin noticias comenzaron a acumularse. El silencio que antes había sido momentáneo, se hizo constante. La ansiedad la consumía, su mente creaba escenarios terribles de lo que podría estar sucediendo. A veces se preguntaba si Manuel habría olvidado su promesa, si habría encontrado una nueva vida, una nueva familia en ese país lejano. Pero al mismo tiempo, no podía permitirse pensar así. Tenía que mantenerse firme por el bien de su hija, tenía que seguir adelante. El tiempo, implacable como siempre, siguió su curso. Lo que en un principio había sido una espera ansiosa por el regreso de Manuel, se transformó en una rutina vacía. Las cartas dejaron de llegar, y las llamadas, que alguna vez llenaron su corazón de esperanza, se volvieron raras, casi inexistentes. Laura comenzó a acostumbrarse al silencio, aunque ese vacío la carcomía por dentro. Cada día que pasaba sin escuchar la voz de Manuel era una pequeña muerte. Pero la vida no se detenía, y Laura, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, no tuvo más remedio que continuar. La soledad era una compañera constante. En las noches, cuando su hija dormía, Laura se permitía llorar. Las lágrimas que retenía durante el día fluían libremente en la oscuridad de su habitación. Era en esos momentos, cuando el mundo estaba en silencio, que sentía más agudamente la ausencia de Manuel. Las promesas de un futuro mejor parecían ahora una cruel broma del destino. Había dado todo por su familia, por su hija, por Manuel, y ahora se encontraba sola, con un corazón lleno de heridas que no dejaban de sangrar. Los años pasaron, y con ellos, Laura cambió. Ya no era la joven que había despedido a su esposo en la estación con la esperanza de que volvería pronto. Se convirtió en una mujer fuerte, resiliente, que había aprendido a sobrevivir sin esperar nada de nadie. Las cicatrices emocionales que llevaba no se veían a simple vista, pero estaban allí, profundas, invisibles, recordándole cada día el sacrificio que había hecho por amor. Su hija, ajena al dolor de su madre, creció sin la figura de su padre, sin entender completamente lo que significaba esa ausencia. Laura, sin embargo, no dejó que la tristeza definiera la vida de su hija. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para que creciera en un hogar lleno de amor, aunque el vacío de Manuel siempre estuviera presente, como una sombra que nunca desaparecía del todo. A medida que los años se acumulaban, Laura comenzó a aceptar que tal vez Manuel nunca regresaría. Las promesas, que alguna vez fueron el ancla de su esperanza, se habían disuelto en el tiempo. El amor que los unió parecía un recuerdo lejano, casi irreal, como si hubiera pertenecido a otra vida. Laura, aunque dolida, no permitió que esa pérdida definiera su futuro. Con el tiempo, aprendió a ser suficiente para ella misma. Encontró fuerzas en su soledad, y aunque el dolor nunca desapareció por completo, lo abrazó como parte de su historia, una historia marcada por la ausencia, pero también por la valentía de seguir adelante. La separación de Manuel no solo rompió su matrimonio, sino que también le enseñó a Laura lecciones dolorosas pero necesarias sobre la vida. Aprendió que el amor, aunque poderoso, no siempre es suficiente para vencer las adversidades de la vida. Que a veces, por más que uno luche por mantener un vínculo, las circunstancias externas pueden ser más fuertes que la voluntad humana. Pero sobre todo, aprendió que la verdadera fortaleza no está en aferrarse a lo que ya no existe, sino en encontrar el valor para soltar, para seguir adelante, incluso cuando el corazón está roto. Al final, la separación de Manuel se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Laura. La mujer que alguna vez había sido dependiente del amor de su esposo, ahora era una mujer que se había reconstruido desde las cenizas de su dolor. Una mujer que, a pesar de todo, había aprendido a encontrar su propio camino en un mundo que parecía empeñado en arrebatarle todo lo que amaba. Los años de silencio se deslizaron como una niebla espesa sobre la vida de Laura y Manuel, cubriendo lo que alguna vez fue una relación sólida con una capa de incomunicación y distancia emocional. Lo que comenzó como una promesa de sacrificio temporal por el bienestar de su familia se fue convirtiendo en una separación no solo física, sino también del corazón. Al principio, ambos se aferraban a la idea de que este distanciamiento era pasajero, que pronto todo volvería a la normalidad.
Sin embargo, la realidad tenía otros planes, y con cada día que pasaba, las vidas de Laura y Manuel se transformaban en dos caminos que ya no convergían. Manuel, inmerso en una rutina agotadora, encontraba cada vez más difícil mantener el contacto con Laura. Los días laborales en el extranjero parecían interminables, llenos de horas bajo un sol implacable o en fábricas frías y sombrías. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. El sueño de una vida mejor, aunque todavía presente, se difuminaba con cada turno extenuante. Las promesas de regresar pronto se fueron desvaneciendo entre las demandas de la supervivencia. Manuel trabajaba hasta el agotamiento, con la esperanza de ahorrar lo suficiente para volver algún día, pero cada vez ese día parecía más lejano. Al principio, las cartas eran su forma de mantenerse conectado con Laura. Eran extensas, llenas de detalles de su vida diaria, y con la promesa constante de que pronto estarían juntos de nuevo. Sin embargo, a medida que los meses se convirtieron en años, las palabras comenzaron a perder su calor. Las cartas, que antes estaban llenas de esperanza y añoranza, se convirtieron en simples actualizaciones, casi mecánicas. Describían el trabajo, el clima, pero ya no contenían el cariño profundo que había caracterizado sus primeros intercambios. La distancia, en lugar de alimentar el deseo de estar juntos, comenzó a erosionar lo que alguna vez fue una relación fuerte. Las emociones se desvanecieron, reemplazadas por una frialdad que se colaba entre las palabras escritas. Las respuestas de Laura también se hicieron más escuetas, más formales. Ambos parecían entender, aunque no lo dijeran, que el espacio entre ellos se agrandaba día tras día. Las llamadas telefónicas, que en un principio eran el único consuelo para ambos, empezaron a volverse más espaciadas. Lo que antes era una ocasión esperada con ansias se convirtió en un recordatorio de lo que se estaba perdiendo. Manuel llamaba cuando podía, pero las conversaciones eran breves y tensas. Laura, por su parte, intentaba mantener una fachada de normalidad, pero no podía ocultar la tristeza que la consumía. A veces, el sonido de la voz de Manuel, ahora tan distante y desconocido, le resultaba casi insoportable. El hombre que alguna vez fue su compañero de vida, su confidente, ahora se sentía como un extraño. Cada llamada era un recordatorio de que el tiempo seguía pasando y que, en lugar de acercarse, parecían estar cada vez más lejos. Mientras tanto, la vida de Laura en su país no era menos desafiante. Con el paso de los años, había aprendido a adaptarse a la realidad de ser una madre soltera. Las dificultades diarias parecían interminables. La crianza de su hija, las interminables jornadas de trabajo y las luchas constantes por mantener a flote su hogar la desgastaban física y emocionalmente. Al principio, Laura se aferraba a la esperanza de que Manuel regresaría, de que todo lo que estaba soportando valdría la pena. Pero esa esperanza se desvanecía lentamente, como una vela que se consume. Cada año que pasaba sin su esposo hacía que esa idea se sintiera más lejana, más inalcanzable. El día a día de Laura se volvió monótono. Las cartas y las llamadas ya no eran una prioridad, sino una tarea que debía cumplir para mantener las apariencias. A veces, se sentía culpable por no poder mantener la misma ilusión que había tenido al principio, pero la realidad era que su vida estaba marcada por la ausencia, y esa ausencia la había transformado. Su hija crecía, y aunque nunca le faltó amor, la presencia de su padre era una sombra constante en sus vidas. Laura intentaba no hablar de Manuel más de lo necesario, tratando de no alimentar en su hija las mismas esperanzas que alguna vez ella tuvo. En cambio, enfocaba toda su energía en construir una vida lo más estable posible, consciente de que, en algún momento, tendría que aceptar que quizás Manuel nunca volvería. El silencio entre Laura y Manuel se convirtió en algo tan habitual que, con el tiempo, dejó de doler tanto. Era una herida abierta, sí, pero una a la que Laura se había acostumbrado, como un dolor que siempre está ahí, pero que aprendes a ignorar para seguir adelante. Laura ya no esperaba con ansias las cartas ni las llamadas. Su corazón se había endurecido con los años, protegiéndose a sí mismo de la decepción constante. El silencio era más fácil de soportar que las promesas vacías. Los recuerdos de Manuel comenzaron a desvanecerse lentamente en la mente de Laura. La imagen de su esposo, que alguna vez fue tan clara y presente, ahora era un borrón en su memoria.
A veces, Laura se sorprendía a sí misma al darse cuenta de que apenas podía recordar el sonido de su risa o el calor de sus abrazos. El amor que alguna vez los unió parecía haber sido enterrado bajo capas de años de silencio, de distancia, de luchas diarias. Era como si Manuel se hubiera convertido en un fantasma, una presencia intangible que alguna vez fue real, pero que ahora solo existía en sus pensamientos más profundos. Los años no fueron amables con ninguno de los dos. Mientras Manuel se perdía en su mundo de trabajo y sacrificio, Laura se sumergía en el suyo, enfrentando las dificultades de una vida sin el apoyo de su compañero. Las luchas emocionales que ambos experimentaban se mantenían ocultas bajo la superficie, y el orgullo o tal vez el miedo les impedía confesar lo que realmente sentían. Manuel, por su parte, no quería admitir que tal vez había fallado en su intento de salvar a su familia, y Laura, aunque dolida, no quería mostrar debilidad ante su hija. Así pasaron los años, cada uno en su propio mundo, sin atreverse a romper el silencio que los había separado. El tiempo, implacable, siguió su curso, y ambos se adaptaron a la ausencia del otro, aunque nunca dejaron de sentir ese vacío, esa sensación de que algo crucial les había sido arrebatado. Las vidas paralelas que comenzaron a construir se convirtieron en la nueva realidad, una en la que ya no había lugar para el pasado ni para las promesas que alguna vez se hicieron. Laura, en su soledad, encontró consuelo en su hija, en la satisfacción de verla crecer y convertirse en una joven fuerte e independiente. Sabía que había hecho lo mejor que podía bajo las circunstancias, pero eso no aliviaba la sensación de pérdida que siempre la acompañaba. En los momentos de calma, cuando la casa estaba en silencio y su hija dormía, Laura se permitía recordar lo que una vez tuvo, aunque esos recuerdos dolían más que la propia soledad. Por su parte, Manuel también vivió sus propios años de silencio, sumido en el cansancio y la rutina. Aunque había logrado cierta estabilidad económica, el precio que pagó fue demasiado alto. En el fondo, sabía que algo se había roto en su vida, algo que nunca podría recuperar. La promesa de regresar a su familia, que alguna vez fue su mayor motivación, se había desvanecido en la bruma de los años. El hombre que salió de su país lleno de esperanza y determinación ya no existía. Lo que quedaba era alguien que había aprendido a vivir con el peso de la distancia, con el eco de un pasado que nunca volvió. Los años de silencio no solo fueron una pausa en su comunicación, fueron una pausa en sus vidas. Fueron años en los que ambos aprendieron a vivir sin el otro, a aceptar la realidad de que el amor no siempre es suficiente para superar las barreras de la distancia y el tiempo. Ambos cambiaron, se transformaron en personas que ya no se reconocían, pero que compartían un vínculo invisible, uno que nunca se rompería del todo, aunque sus caminos se hubieran separado para siempre. Con el paso del tiempo, Laura comprendió que la espera había sido una trampa silenciosa, un ancla invisible que la mantenía atada a una vida que ya no existía. El día en que dejó de esperar el regreso de Manuel fue liberador y devastador al mismo tiempo. Era como si una parte de su ser, aquella que se aferraba al pasado, finalmente se hubiera rendido, aceptando que el futuro no incluiría a su esposo. Pero esa aceptación no vino sin lucha. Al principio, se sentía traicionada por su propia decisión de dejar de esperar. Era como si estuviera traicionando al amor que alguna vez había sentido, a las promesas que se habían hecho en otro tiempo, en otro lugar. Sin embargo, la vida la había empujado a seguir adelante, a reconstruir su mundo con los pedazos que quedaban. Laura se dedicó por completo a su hija. La niña, que ya no era tan pequeña, había crecido observando la fuerza silenciosa de su madre, el modo en que enfrentaba cada dificultad con una resiliencia inquebrantable. Laura encontró en su rol de madre un nuevo propósito. Sabía que el amor por su hija era lo único que la mantenía firme, que le daba la energía para continuar. Cada sonrisa, cada logro escolar, cada gesto de cariño por parte de su hija eran pequeñas victorias que la ayudaban a llenar el vacío dejado por la ausencia de Manuel. Con el tiempo, Laura aprendió a celebrar esos momentos sin la sombra de lo que faltaba. Al principio, cada logro de su hija estaba teñido de tristeza, una tristeza silenciosa que se manifestaba en sus noches solitarias. Cuando se encontraba a sí misma deseando que Manuel hubiera estado allí para compartir esos instantes. Pero poco a poco, esa tristeza se fue transformando en algo más llevadero.
Laura descubrió que podía sentir orgullo y alegría por lo que su hija estaba logrando, sin la necesidad de que ese orgullo estuviera compartido con alguien más. Había aprendido a ser suficiente por sí misma, algo que nunca creyó posible. Los años siguieron su curso, y Laura se enfrentó a desafíos propios de una madre soltera. Los problemas financieros, las dificultades emocionales y la falta de apoyo fueron constantes en su vida. Pero cada uno de esos obstáculos, en lugar de derrumbarla, la fortaleció. Laura se convirtió en una mujer independiente, segura de sus capacidades, alguien que había construido una vida sólida para su hija y para ella misma. La esperanza de un futuro mejor ya no dependía del regreso de Manuel, sino de lo que ella misma pudiera hacer por su hija. Ese cambio de perspectiva fue liberador. Aunque nunca rehizo su vida amorosa, Laura encontró satisfacción en otras áreas. Se dedicó al trabajo, a mejorar su hogar y a crear un ambiente lleno de amor y seguridad para su hija. A veces, en los momentos de silencio, cuando la casa se quedaba en calma después de un largo día, Laura se permitía recordar los tiempos pasados. Recordaba a Manuel, pero ya no con el dolor de la pérdida, sino con la aceptación de que la vida había seguido su curso. Esos recuerdos eran como viejas fotos guardadas en un cajón, imágenes que ya no dolían al verlas, pero que tampoco podían borrarse por completo. Por su parte, Manuel vivía una realidad muy distinta. A pesar de haber conseguido la estabilidad económica que tanto buscaba, el costo emocional había sido enorme. Su vida en Estados Unidos era una mezcla de logros y pérdidas. El trabajo, que al principio le había dado un sentido de propósito, pronto se convirtió en una rutina vacía. La idea de que algún día volvería a casa se fue desvaneciendo conforme pasaban los años, y las responsabilidades en el extranjero se hacían más grandes. Había logrado enviar dinero a Laura y su hija, pero lo que no podía enviar era su presencia, y con el tiempo, eso se volvió su mayor arrepentimiento. Manuel se daba cuenta de que estaba perdiendo momentos cruciales en la vida de su hija. Las fotos que Laura le enviaba eran un recordatorio doloroso de todo lo que se estaba perdiendo. En cada imagen, veía cómo su hija crecía sin él, cómo se transformaba en una joven fuerte y hermosa, pero una joven a la que apenas conocía. Las imágenes eran testigos mudos de los años que no podía recuperar. Para él, la estabilidad económica que había conseguido ya no tenía el mismo valor. Lo que una vez fue su mayor objetivo ahora se sentía vacío, porque no podía compartirlo con las personas que más amaba. El trabajo, que en un principio había sido su refugio, se convirtió en una carga. Las largas horas y el esfuerzo físico ya no lo llenaban como antes. Al final del día, cuando se encontraba solo en su pequeño apartamento, Manuel se enfrentaba a una soledad que lo consumía lentamente. Las promesas que había hecho a Laura y a su hija se sentían como ecos lejanos, promesas que ya no sabía si podría cumplir. Aunque había logrado enviarles dinero para que tuvieran una vida mejor, lo que no podía darles era el tiempo que habían perdido. Manuel se encontraba en una encrucijada. Por un lado, sentía que había fracasado en su misión de mantener a su familia unida. Había dejado su país con la intención de brindarles una mejor vida, pero en el proceso, había perdido su lugar en ella. Por otro lado, no sabía si sería bien recibido si decidía regresar. El miedo a que su hija lo viera como un extraño lo mantenía paralizado, y la distancia entre él y Laura se sentía insalvable. Las cartas que antes intercambiaban con regularidad ahora eran escasas, y cuando llegaban, estaban llenas de formalidades, sin el calor ni el cariño de antaño. El tiempo que Manuel había pasado en el extranjero lo había cambiado. Se había convertido en un hombre diferente, alguien que había aprendido a sobrevivir en un país que no era el suyo, pero que también había perdido partes importantes de sí mismo en el proceso. Mientras más trabajaba, más se daba cuenta de que la vida que había dejado atrás seguía avanzando sin él. Su hija crecía, Laura continuaba su vida, y él, aunque había logrado cierto éxito material, estaba atrapado en una existencia vacía y solitaria. Las fotos de su hija, que al principio le traían alegría y esperanza, ahora le provocaban un profundo dolor. En cada imagen, veía el paso del tiempo, el tiempo que ya no podía recuperar. Se preguntaba cómo sería su hija en persona, cómo sería escuchar su voz, conocer sus pensamientos, pero sabía que ese encuentro, si llegaba a suceder, estaría lleno de incógnitas y de incertidumbres.
No sabía si su hija lo recordaría como el padre ausente que enviaba dinero de vez en cuando, o si habría espacio para que lo reconociera como el hombre que alguna vez fue su protector y proveedor. Esa incertidumbre lo atormentaba día tras día. Mientras tanto, Manuel también reflexionaba sobre su relación con Laura. Lo que alguna vez fue amor y compañerismo ahora se sentía como un recuerdo distante. No sabía si alguna vez podrían volver a ser lo que fueron, o si el tiempo había destruido completamente cualquier posibilidad de reconciliación. El silencio que había crecido entre ellos no era solo un vacío de comunicación, era un abismo emocional que ninguno de los dos parecía estar dispuesto a cruzar. El orgullo, el dolor y la resignación los mantenían separados, incluso más que la distancia física. Con el paso de los años, Manuel se dio cuenta de que, aunque había trabajado incansablemente para construir una vida mejor, lo que realmente había perdido no podía medirse en dinero o en posesiones materiales. Lo que había sacrificado eran los momentos, los pequeños y grandes instantes que definen una vida. Había cambiado los abrazos de su hija por largas jornadas de trabajo, las risas compartidas con Laura por la soledad en un país extranjero. Y aunque había logrado cierto éxito, ese éxito le resultaba amargo. En ese tiempo, Manuel vivía atrapado entre el arrepentimiento y el temor. Sabía que había tomado decisiones difíciles, y aunque en su momento creyó que eran las mejores para su familia, ahora no estaba tan seguro. Su vida continuó en un constante vaivén entre la nostalgia de lo que pudo haber sido y la realidad de lo que era. 20 años habían transcurrido desde la última vez que Manuel pisó su tierra natal. Su vida en Estados Unidos había sido una montaña rusa de emociones, de sacrificios silenciosos y de soledad. Mientras sus manos trabajaban, su corazón había quedado atrapado en algún lugar del pasado, entre los recuerdos de Laura y la imagen difusa de su hija. Pero ahora, después de 2 décadas, el destino parecía haber decidido mover una pieza que él mismo había olvidado en el tablero de su vida. La noticia llegó como un golpe inesperado, como un viento que arrastra las hojas caídas de un árbol después de una larga temporada de calma. Manuel había recibido una oferta de trabajo que requería su regreso temporal a su país. La posibilidad de regresar había estado presente en sus pensamientos durante años, pero siempre la había postergado, convencido de que no era el momento adecuado. Ahora, esa oportunidad estaba frente a él, y con ella, el peso de las decisiones que había evitado tomar. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué encontraría al regresar? ¿Laura aún lo recordaría con afecto o lo vería como un extraño? ¿Y su hija? ¿Cómo sería mirarla a los ojos sabiendo que había estado ausente durante toda su infancia? Las dudas lo consumían, pero algo en su interior le decía que era hora de enfrentar su pasado. Durante días, Manuel reflexionó sobre su decisión. El miedo se entrelazaba con la esperanza, y la nostalgia con el arrepentimiento. Había construido una vida en el extranjero, pero esa vida siempre había estado incompleta. La estabilidad económica que había alcanzado no podía llenar el vacío emocional que lo acompañaba desde el momento en que cruzó la frontera. Cada paso que dio en su nueva vida lo había alejado más de sus raíces, y ahora, la posibilidad de regresar parecía tanto una bendición como una maldición. Finalmente, decidió que debía volver. No sabía si sería recibido con los brazos abiertos o si encontraría puertas cerradas, pero algo en su interior le decía que ya no podía seguir huyendo de su pasado. Con el corazón acelerado y la mente inundada de recuerdos, compró el boleto de avión que lo llevaría de regreso a su tierra. Mientras empaquetaba sus pocas pertenencias, cada objeto que guardaba parecía contar una historia, un fragmento de los años que había dejado atrás. Cada pliegue en su ropa, cada arruga en sus manos, eran testigos del tiempo que había pasado lejos de las personas que más amaba. Por otro lado, Laura había aprendido a vivir sin la sombra de Manuel en su vida. Los primeros años tras su partida fueron los más difíciles, pero con el tiempo, la vida continuó y ella construyó un mundo en el que su ausencia ya no era tan dolorosa. Aunque aún lo recordaba, esos recuerdos eran como cicatrices, señales de heridas que ya no dolían. Laura había encontrado paz en su rutina, en la compañía de su hija y en el amor que había aprendido a darse a sí misma. Sin embargo, cuando escuchó la noticia del regreso de Manuel, algo en su interior se removió. El anuncio del regreso de Manuel sacudió la estabilidad emocional que Laura había logrado construir.
En el fondo, siempre había sabido que algún día esa posibilidad existía, pero nunca se había preparado para ello. ¿Cómo podría? Durante años, se había convencido de que Manuel era solo una sombra del pasado, un recuerdo lejano que no influiría en su vida presente. Pero ahora, esa sombra estaba a punto de materializarse en carne y hueso, y con su regreso, Laura no sabía qué emociones emergerían del rincón más profundo de su ser. El miedo fue lo primero que sintió. Miedo a revivir el dolor de su partida, a recordar los años de soledad, a enfrentarse a un hombre que ya no conocía. No podía evitar preguntarse si el regreso de Manuel significaría el comienzo de una nueva etapa o la apertura de viejas heridas. El temor se mezclaba con la incertidumbre de lo que él podría esperar de ella. Laura ya no era la misma mujer que él había dejado. Había cambiado, crecido, se había fortalecido en su ausencia. Pero a pesar de todo ese crecimiento, el anuncio de su regreso despertó una vulnerabilidad que pensaba superada. La noticia también trajo consigo una oleada de recuerdos que creía olvidados. Cada rincón de su casa parecía tener la huella de Manuel. Los lugares donde solían sentarse juntos, los objetos que habían compartido, todo parecía cobrar vida nuevamente con la noticia de su regreso. Los recuerdos, que durante mucho tiempo habían permanecido adormecidos, comenzaron a invadir su mente. Recordaba los primeros años de su matrimonio, cuando todo era amor y promesas de un futuro juntos. Recordaba también los días oscuros, cuando las cartas se volvieron escasas y las llamadas más distantes. Laura se encontraba atrapada entre lo que había sido y lo que era ahora, y no sabía cómo enfrentar ese abismo emocional. A medida que se acercaba el día del regreso de Manuel, la tensión en su corazón crecía. No sabía cómo sería verlo nuevamente, cómo sería enfrentarse a todo lo que había quedado pendiente entre ellos. ¿Sería posible perdonar? ¿Podría aceptar lo que había sucedido y seguir adelante? ¿O, por el contrario, el regreso de Manuel traería consigo un torbellino de emociones que la arrastrarían de vuelta al dolor del pasado? Para Laura, la vida había continuado sin Manuel, pero su regreso amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. No solo se trataba de enfrentarse a él, sino también de enfrentar sus propios sentimientos, aquellos que durante años había enterrado bajo capas de fortaleza y resiliencia. El regreso de Manuel no solo significaba su presencia física en su vida nuevamente, sino también la confrontación de todo lo que había evitado sentir durante años. El día en que Manuel finalmente regresó, Laura sintió que el mundo a su alrededor se detenía por un momento. Sabía que su llegada cambiaría las cosas, pero no sabía cómo. Todo lo que había vivido en su ausencia, todo el esfuerzo que había puesto en seguir adelante, se sentía ahora frágil ante la posibilidad de un reencuentro. Mientras esperaba el inevitable momento de verlo, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Sentía una mezcla de temor y expectativa, de tristeza y curiosidad. Sabía que no era la misma mujer que él había dejado, y estaba segura de que él tampoco era el mismo hombre. Pero, ¿qué significaría ese cambio para ellos? Manuel, por su parte, al llegar a su país, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Estaba de regreso en la tierra que una vez fue su hogar, pero se sentía como un extraño. Las calles, los olores, los sonidos, todo le resultaba familiar y a la vez ajeno. Sabía que el verdadero desafío no era adaptarse nuevamente a su país, sino enfrentarse a lo que había dejado atrás. No estaba preparado para lo que encontraría, pero sabía que ya no podía seguir huyendo. Cada paso que daba lo acercaba más a Laura y a su hija, pero también lo acercaba más a la incertidumbre de lo que significaría ese reencuentro. Había imaginado este momento miles de veces en su mente, pero ahora que estaba a punto de suceder, nada parecía estar claro. Los recuerdos, las emociones, el arrepentimiento, todo se arremolinaba dentro de él, creando una tormenta que lo acompañaba en cada paso. Mientras se acercaba al hogar que una vez compartió con Laura, sentía que cada latido de su corazón era un eco del tiempo perdido. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero esperaba que, de alguna manera, pudiera encontrar un camino hacia el futuro. El primer encuentro entre Manuel y Laura fue un choque violento contra la realidad que ambos habían tratado de evitar por años. El tiempo había construido un muro invisible entre ellos, hecho de memorias que ya no coincidían y de emociones que habían tomado caminos separados. Cuando sus ojos se encontraron por primera vez después de tanto tiempo,
no fue un momento de alivio ni de alegría, sino de desconcierto. Se miraron como si intentaran encontrar en el otro al ser que habían amado alguna vez, pero lo único que descubrieron fueron dos extraños que compartían un pasado distante. La casa, que alguna vez fue un refugio de amor y sueños compartidos, ahora se sentía como una caja vacía. Los muebles, las paredes, todo seguía en su lugar, pero no había calidez ni rastro de la vida que habían dejado atrás. Laura, con el paso de los años, había transformado el espacio en algo propio, pero al mismo tiempo, el peso de los recuerdos la había mantenido atrapada en un ciclo interminable de lo que pudo haber sido. Ahora, con Manuel parado frente a ella, esos recuerdos no traían consuelo, solo una sensación de vacío. Manuel, por su parte, sentía una mezcla de arrepentimiento y frustración. Había soñado tantas veces con este momento, imaginando que al regresar, todo podría volver a ser como antes. Pero la realidad era cruel. Laura ya no era la joven que él había dejado con promesas de volver pronto, y él mismo había cambiado de una manera que lo alejaba aún más de esa imagen idealizada del pasado. Se preguntaba si alguna vez había sido realmente consciente de lo que dejaba atrás cuando decidió marcharse, si había entendido el dolor que su partida causaría. Ahora, ese dolor estaba presente en cada rincón de la casa, en cada mirada distante de Laura, en el silencio incómodo que los envolvía. El aire estaba cargado de tensión, una tensión que ninguno de los dos sabía cómo aliviar. Manuel quería decir algo, cualquier cosa que pudiera romper el hielo, pero las palabras que formaba en su mente se disolvían antes de llegar a sus labios. La distancia que los años habían creado entre ellos era mucho mayor de lo que había anticipado, y ese silencio se sentía como un abismo imposible de cruzar. Intentaba buscar en los gestos de Laura algún indicio de lo que ella sentía, pero su rostro permanecía inescrutable, como si todas las emociones estuvieran cuidadosamente escondidas detrás de una barrera que él no podía atravesar. Laura, por su parte, se encontraba en una encrucijada emocional. Durante años había imaginado este momento, aunque siempre había pensado que nunca sucedería. Ahora que Manuel estaba frente a ella, no sabía qué hacer con todas las emociones contradictorias que la invadían. Por un lado, sentía una profunda tristeza por lo que habían perdido, por el tiempo que nunca podrían recuperar. Pero también sentía rabia, una rabia que había estado enterrada durante años, alimentada por el abandono, por las promesas rotas, por la soledad que había soportado mientras él construía una vida lejos de ella. El primer encuentro no fue una reunión de almas que se reconocen después de años de separación, sino un recordatorio cruel de que el tiempo no solo cura, sino que también destruye. Cada segundo que habían pasado separados había dejado una marca, una cicatriz que ahora se hacía visible en sus rostros, en sus cuerpos, en sus corazones. La cercanía física no podía deshacer el daño que el tiempo había causado. El silencio entre ellos era casi insoportable, pero ninguno de los dos sabía cómo llenarlo. Laura, que alguna vez había sido una mujer abierta y comunicativa, ahora sentía que las palabras eran inútiles. Todo lo que quería decirle a Manuel se sentía irrelevante en ese momento, porque las palabras no podían cambiar el pasado ni aliviar el dolor que ambos sentían. Por más que lo intentara, no podía borrar los años de soledad, de incertidumbre, de tristeza que había vivido sin él. Manuel, por su parte, se daba cuenta de que no había forma de reparar lo que se había roto. Había dejado a Laura esperando por él, con la promesa de un regreso que se había postergado demasiado. Ahora entendía que no podía simplemente aparecer y esperar que todo fuera como antes. Había un precio que pagar por el tiempo perdido, y ese precio era más alto de lo que él había imaginado. Sentía una punzada de arrepentimiento en el pecho, pero sabía que el arrepentimiento no era suficiente. Laura merecía mucho más que eso. A medida que el tiempo avanzaba, el silencio entre ellos se hacía más pesado, como una niebla que se asentaba sobre sus almas. Ambos sabían que eventualmente tendrían que hablar, que tendrían que enfrentar todo lo que había quedado sin decir durante tantos años, pero ninguno de los dos estaba listo para dar ese paso. Era más fácil mantenerse en ese espacio de incomodidad, en ese limbo entre el pasado y el presente, que enfrentarse a las emociones crudas que inevitablemente surgirían si rompían el silencio. Las horas pasaron lentamente, y con cada minuto que transcurría, Manuel y Laura se sumían más en sus propios pensamientos, cada uno lidiando con su propio dolor.
Laura recordaba los primeros días después de la partida de Manuel, cuando aún tenía la esperanza de que él regresaría pronto. Recordaba cómo se aferraba a las cartas que llegaban esporádicamente, como cada llamada telefónica era un rayo de luz en medio de la oscuridad. Pero con el tiempo, esas luces se apagaron, y lo único que quedó fue la soledad. Ahora, ver a Manuel frente a ella no traía consuelo, solo el dolor renovado de una herida que nunca había sanado por completo. Manuel, por su parte, no podía dejar de pensar en lo que había perdido. Había sacrificado su vida familiar por una estabilidad económica que, al final, no le había dado la felicidad que buscaba. Durante años, había tratado de convencerse de que su sacrificio había sido necesario, pero ahora, al ver el rostro de Laura, se daba cuenta de que había perdido mucho más de lo que había ganado. La estabilidad económica no podía llenar el vacío que su ausencia había dejado en la vida de su esposa y de su hija. La distancia entre ellos, aunque física, era mucho más que eso. Era una distancia emocional, una barrera que ninguno de los dos sabía cómo superar. Había tantas cosas que querían decirse, tantas preguntas sin respuesta, pero el miedo a reabrir viejas heridas los mantenía en silencio. Ambos sabían que el primer encuentro sería difícil, pero ninguno de los dos había anticipado lo doloroso que sería ver en los ojos del otro el reflejo de los años perdidos. Finalmente, el cansancio emocional comenzó a apoderarse de ambos. Laura se dio cuenta de que no podía seguir enfrentando el peso de sus emociones en ese momento. Había esperado tanto para este reencuentro, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía más confundida que nunca. Manuel, por su parte, estaba agotado. El viaje, los recuerdos, la tensión del reencuentro, todo lo había dejado emocionalmente desgastado. Sabía que tendrían que hablar, que tendrían que enfrentar todo lo que había quedado pendiente, pero no esa noche. Mientras el sol comenzaba a descender, ambos se retiraron a sus propios espacios, aún atrapados en ese silencio cargado de emociones. Sabían que el reencuentro había sido solo el primer paso en un camino largo y doloroso que tendrían que recorrer juntos, pero por ahora, lo único que podían hacer era aceptar que las cicatrices del tiempo no se desvanecerían tan fácilmente. Con el paso de los días, el aire en la casa que Manuel y Laura compartían comenzó a llenarse de una tensión densa, casi asfixiante. No importaba cuántos días pasaran desde su primer encuentro, las heridas que creían haber dejado atrás seguían presentes, y, con cada día que transcurría, se iban abriendo más y más. Como si el pasado se resistiera a ser olvidado. Manuel, lleno de una mezcla de nostalgia y culpa, intentaba encontrar la manera de acercarse nuevamente a Laura, y en su mente, recuperar lo que había dejado atrás. Pero pronto comprendió que nada sería tan sencillo como él había imaginado. Laura ya no era la mujer que esperaba pacientemente su regreso. Había aprendido a vivir sin él, a construir una vida propia sobre los escombros de sus sueños compartidos. Al principio, se había aferrado a la esperanza de que algún día Manuel volvería, de que podrían retomar la vida que habían empezado juntos. Sin embargo, con el tiempo, esa esperanza se fue desvaneciendo, y Laura se vio obligada a enfrentar la realidad de su abandono. Había llorado, se había sentido traicionada y, finalmente, había decidido seguir adelante. El regreso de Manuel, en lugar de ser un alivio, solo traía de vuelta todos los fantasmas que había intentado enterrar. Manuel, por su parte, se encontraba perdido. En su ausencia, Laura había cambiado de una manera que no podía comprender del todo. Ya no era la mujer que él recordaba, la mujer que había dejado atrás con la promesa de un futuro juntos. Era más fuerte, más independiente, pero también más distante, como si hubiera construido una barrera entre ellos que él no sabía cómo derribar. Intentaba hablar con ella, buscar algún vestigio de la conexión que alguna vez habían compartido, pero cada intento terminaba en un silencio incómodo, en una distancia que parecía insalvable. Los recuerdos del pasado comenzaron a invadirlos a ambos, pero no de la manera que habían imaginado. En lugar de dulces memorias de una vida feliz, lo que emergía eran los momentos difíciles, los reproches nunca dichos, las decisiones mal tomadas. Manuel empezó a ver con claridad lo que su partida había causado. Su ausencia no solo había dejado un vacío, sino que había creado una herida profunda, una cicatriz que, aunque invisible, marcaba cada aspecto de la vida de Laura. Al verla en su día a día, notaba cómo esa herida había moldeado su carácter,
cómo había tenido que aprender a ser fuerte por sí misma, sin esperar nada de él. Manuel intentaba retomar su lugar en esa vida que había dejado atrás, pero se dio cuenta de que ya no había un lugar para él. Laura había aprendido a ser autosuficiente, a tomar sus propias decisiones, a vivir sin la necesidad de depender de nadie más. Aunque parte de ella aún estaba profundamente herida por su abandono, otra parte había encontrado en su independencia una forma de sanar, de reconstruirse. Y ahora, con Manuel de vuelta, esa independencia se veía amenazada, como si su regreso pusiera en duda todo lo que había logrado por su cuenta. Mientras Laura lidiaba con sus propios sentimientos, Manuel enfrentaba una realidad aún más dolorosa, su hija. Durante años, había visto crecer a su hija a través de fotografías, cartas y llamadas esporádicas. Pero nunca había estado presente en los momentos importantes, en los pequeños detalles que construyen una relación padre-hija. Ahora, frente a ella, se daba cuenta de que no la conocía. No sabía cuáles eran sus sueños, sus miedos, ni siquiera conocía los pequeños gestos que definen a una persona. Y lo peor de todo era que su hija tampoco lo conocía a él. La brecha entre ellos era inmensa. Manuel intentaba acercarse a su hija, pero cada intento se encontraba con una barrera invisible, una distancia emocional que parecía imposible de superar. Su hija lo veía como un extraño, como alguien que había elegido no estar presente en su vida. Y aunque Manuel sabía que no había tomado esa decisión a la ligera, también sabía que no podía justificarla ante los ojos de una niña que había crecido sin su padre. Había elegido una vida lejos de ellas, y ahora estaba pagando el precio. Los días pasaban y, en lugar de mejorar, la situación empeoraba. Cada pequeño intento de reconstruir lo que habían perdido solo servía para recordarles lo lejos que estaban el uno del otro. Laura, aunque trataba de mantener la calma, no podía evitar sentir una profunda ira hacia Manuel. Durante años, había reprimido esa ira, convenciéndose a sí misma de que no servía de nada aferrarse al resentimiento. Pero con su regreso, todos esos sentimientos volvieron a surgir con una fuerza que la abrumaba. No podía dejar de preguntarse cómo habría sido su vida si Manuel nunca se hubiera ido, si hubiera estado a su lado durante todos esos años. Pero, al mismo tiempo, sabía que esas preguntas no tenían respuesta, que lo hecho estaba hecho, y que ninguna cantidad de arrepentimiento podría cambiar el pasado. Manuel, por su parte, se encontraba en una batalla constante consigo mismo. Sabía que había cometido errores, que había tomado decisiones que habían causado un daño irreparable. Pero también sabía que no podía retroceder el tiempo, que lo único que podía hacer era intentar enmendar el presente. Sin embargo, cada intento de acercarse a Laura o a su hija parecía empujarlos aún más lejos. Era como si, al tratar de reparar el daño, solo lograra exponer más las cicatrices, recordándoles a todos lo que había sido perdido. La vida cotidiana se llenaba de momentos tensos. Laura, acostumbrada a tomar decisiones por sí misma, se sentía invadida por la presencia de Manuel. Él intentaba involucrarse en su vida, pero cada gesto de ayuda o preocupación se sentía como una intrusión. Para ella, aceptar su ayuda significaba admitir que aún no necesitaba, algo que no estaba dispuesta a hacer. Había aprendido a vivir sin él, a ser fuerte por su cuenta, y ahora su regreso solo complicaba todo. Manuel, frustrado y lleno de arrepentimiento, no podía encontrar la manera de aliviar la situación. Sentía que, sin importar lo que hiciera, siempre era el culpable, siempre era el que había fallado. Y en cierta medida, sabía que era verdad. Su ausencia había causado un daño profundo, un daño que no se podía reparar con solo regresar. Las heridas de Laura eran viejas, pero no habían sanado por completo, y con su presencia, esas heridas se volvían a abrir, haciéndoles revivir todo el dolor que habían experimentado en su separación. La distancia entre ellos era tangible, una barrera invisible que los mantenía en mundos separados. Laura, aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar sentirse profundamente dolida. Cada vez que veía a Manuel, recordaba los años de soledad, los momentos en que había tenido que enfrentarse al mundo por sí misma. Y ahora que él estaba de vuelta, esos recuerdos la asfixiaban, haciéndola sentir que todo su esfuerzo por superar su partida había sido en vano. Para Manuel, cada día era una lucha contra el peso de su culpa. Había imaginado que regresar sería un paso hacia la reconciliación,
pero en cambio, se encontraba atrapado en un ciclo de reproches no dichos, de emociones reprimidas que se manifestaban en cada gesto, en cada mirada. La vida que había dejado atrás ya no existía, y el vacío que había creado en su ausencia parecía imposible de llenar. Ambos se encontraban en un punto sin retorno, donde las viejas heridas, que habían intentado ignorar durante años, ahora se abrían con más fuerza que nunca. Laura, por su parte, sentía que cada día con Manuel era un recordatorio de todo lo que había perdido. Y Manuel, por más que lo intentara, no podía encontrar la manera de cerrar la brecha entre ellos, una brecha que el tiempo y la distancia habían transformado en un abismo insondable. El día en que todo cambió llegó sin previo aviso, como una tormenta que se desata en medio de un cielo aparentemente despejado. Manuel había pasado semanas tratando de reconstruir una relación con su hija, aunque los avances eran lentos y a menudo frustrantes. En su mente, creía que aún había una oportunidad de retomar lo que había dejado atrás, de reparar los daños de su ausencia, de alguna manera, recobrar el tiempo perdido. Pero una conversación inesperada con su hija destapó una verdad que lo dejó completamente desarmado. Había sido un día como cualquier otro, lleno de silencios incómodos y miradas esquivas. Su hija, al principio, parecía reticente a abrirse, como si el simple hecho de compartir algo íntimo con su padre le resultara una traición a los años de distancia entre ambos. Sin embargo, al ver la insistencia de Manuel, su hija comenzó a revelar fragmentos de su vida, piezas que él no conocía, pero que lentamente empezaban a darle sentido a los huecos en la historia de Laura. Entre esos fragmentos, emergió la verdad que Manuel no estaba preparado para escuchar. Laura, durante esos largos años de soledad, no había permanecido estancada en el dolor. Había encontrado consuelo en otra persona, alguien que había estado allí cuando Manuel decidió no estarlo. Al escuchar esas palabras, Manuel sintió como si todo su mundo se desmoronara. La idea de que Laura pudiera haber amado a otro hombre le resultaba insoportable, una traición que nunca había contemplado en sus pensamientos. Los años de distancia, que hasta ese momento solo le habían parecido un obstáculo físico, ahora se convertían en un abismo emocional. Manuel había creído que, de alguna manera, su regreso significaba el inicio de una segunda oportunidad, la posibilidad de reparar el daño causado. Sin embargo, lo que no había considerado era que Laura, al igual que él, también había tenido que seguir adelante. No se trataba solo de sobrevivir, sino de aprender a vivir sin él. Y parte de esa nueva vida había incluido abrir su corazón a otra persona. Manuel, al principio, no supo cómo procesar la noticia. Su mente se llenó de preguntas, todas mezcladas con una sensación de traición y desesperanza. ¿Cómo podía ser que, después de todos esos años, él ya no fuera el único amor en la vida de Laura? Había regresado creyendo que su lugar seguía intacto, que su ausencia, aunque dolorosa, no había sido suficiente para borrar los sentimientos que una vez compartieron. Pero ahora entendía que el tiempo, implacable, no había perdonado su ausencia. El dolor de saber que no había sido el único en la vida de Laura lo derrumbó. Era como si cada recuerdo feliz que tenía con ella se viera contaminado por la presencia de ese otro hombre, alguien que había estado allí cuando más lo necesitaba, mientras él había estado lejos. No importaba cuánto intentara justificarse, cuánto quisiera creer que su ausencia había sido por un bien mayor. La realidad era que había dejado un vacío, y alguien más lo había llenado. Mientras las palabras de su hija resonaban en su mente, Manuel empezó a sentir una mezcla de emociones que lo abrumaban. Por un lado, estaba la ira, una ira profunda que nacía del sentimiento de haber sido reemplazado. Pero, al mismo tiempo, había una tristeza que lo consumía, porque sabía que, en el fondo, él era el responsable de ese reemplazo. Había sido su decisión marcharse, su decisión poner su vida en otro lugar, y ahora estaba pagando el precio de esas decisiones. Los días que siguieron a la revelación fueron insoportables para Manuel. Cada vez que veía a Laura, no podía evitar imaginarla con ese otro hombre, compartiendo momentos que deberían haber sido suyos. En su mente, Laura ya no era la misma persona que él recordaba. Había cambiado, y aunque había intentado ignorarlo, ahora lo veía con claridad. Su ausencia había dejado cicatrices, no solo en su relación, sino también en el corazón de Laura. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue la confesión que vino después. Laura,
En un momento de franqueza, admitió que, a pesar de haber encontrado consuelo en otra persona, nunca había dejado de pensar en Manuel. Durante todos esos años, aunque había aprendido a vivir sin él, su recuerdo seguía presente en su mente, como una sombra que nunca la había abandonado. A pesar de haber intentado seguir adelante, había una parte de ella que no podía dejar ir el pasado, que seguía aferrada a la esperanza de que, de alguna manera, las cosas podrían haber sido diferentes. Para Manuel, esa confesión fue tanto un alivio como un nuevo tormento. Saber que Laura nunca lo había olvidado le dio una sensación momentánea de consuelo, como si aún hubiera una posibilidad de redimirse, de recuperar algo de lo que habían perdido. Pero al mismo tiempo, esa revelación lo sumergió en una nueva oleada de dolor. Porque, aunque Laura nunca había dejado de pensar en él, también había aprendido a vivir sin su amor, a construir una vida en la que él ya no era necesario. La lucha interna de Manuel se intensificó. Por un lado, deseaba aferrarse a la idea de que aún había algo entre ellos, algo que podía rescatarse si ambos lo intentaban. Pero, por otro lado, comprendía que lo que una vez compartieron ya no existía de la misma manera. Los años de separación, las heridas, y ahora la presencia de ese otro hombre, habían cambiado todo. Laura ya no era la misma mujer que había dejado, y él tampoco era el mismo hombre que prometió volver. El conocimiento de que Laura había encontrado consuelo en otro le hizo cuestionar todo. ¿Cómo podía pretender recuperar el amor de una mujer que había aprendido a amar nuevamente, aunque fuera de manera diferente? El golpe a su orgullo era tan grande como el dolor que sentía en su corazón. Había vuelto con la esperanza de reconstruir su vida, pero ahora veía que lo que él creía era solo una ilusión. No se trataba de simplemente regresar y continuar donde lo dejaron. El tiempo había cambiado las reglas, y él era un extraño en su propia historia. Pero lo que más lo descolocaba era la confesión de Laura de que nunca había dejado de pensar en él. Esa revelación, en lugar de ser un bálsamo, se sentía como un recordatorio constante de lo que podría haber sido, de lo cerca que habían estado de una vida juntos, pero que ahora parecía imposible de recuperar. Laura había seguido adelante, había aprendido a vivir sin él, pero eso no significaba que su ausencia no la hubiera marcado profundamente. Manuel comprendió entonces que no era solo el tiempo el que los había separado, sino también las decisiones que ambos habían tomado. Laura había elegido seguir adelante, y aunque había encontrado consuelo en otra persona, su corazón seguía dividido entre el pasado y el presente. Mientras que Manuel, al regresar, había esperado encontrar lo que había dejado, solo para darse cuenta de que el pasado no podía ser revivido. El dolor de saber que ya no era el único en la vida de Laura era insoportable. Pero lo que más lo atormentaba era la comprensión de que, aunque ella nunca lo había olvidado, eso no era suficiente para sanar las heridas que habían quedado entre ellos. El amor que una vez compartieron había cambiado, y aunque seguía existiendo de alguna manera, ya no era el mismo. Manuel tenía que aceptar que no podía volver a ser quien fue en el pasado, y que la vida de Laura había seguido un camino diferente, uno en el que él ya no era el centro. A medida que los días pasaban, Manuel se dio cuenta de que la verdad revelada no solo había destapado el pasado de Laura, sino también el suyo propio. Su regreso no era solo una búsqueda de redención, sino también una confrontación con las decisiones que había tomado. Y aunque aún amaba a Laura, tenía que aceptar que el tiempo había cambiado todo, incluso a ellos mismos. La verdad, aunque dolorosa, era ineludible, el pasado no podía ser deshecho, y su lugar en la vida de Laura ya no era el mismo. El momento de la gran decisión llegó como una ola imparable, arrastrándolos sin piedad hacia la orilla de sus vidas entrelazadas. Después de días llenos de tensiones, revelaciones y heridas reabiertas, Laura y Manuel se encontraron en un punto crucial, frente a un abismo emocional que parecía imposible de superar. Todo lo que habían compartido, todos los años perdidos, y las confesiones dolorosas ahora pesaban sobre ellos con una intensidad abrumadora. Era como si cada paso que dieran los llevara más cerca de una verdad que, aunque ambos intentaban evitar, ya no podían ignorar. Laura, quien durante tanto tiempo había mantenido su dolor escondido bajo una capa de aparente fortaleza, ahora sentía que todas esas paredes que había construido se estaban desmoronando. En el fondo, a pesar de haber aprendido a vivir sin Manuel, no podía negar que algo dentro de ella seguía conectado a él. El vínculo que una vez compartieron, aunque fracturado,
no se había roto por completo. Había momentos en los que su corazón todavía se aferraba a la esperanza, una esperanza que había intentado reprimir, pero que ahora emergía con una fuerza inesperada. Sin embargo, Laura no era la misma mujer que había sido antes de que Manuel se fuera. El dolor de su ausencia, la lucha por criar a su hija sola y los años de soledad habían dejado cicatrices profundas en su alma. El amor que una vez sintió por él se había transformado, había cambiado de forma, y aunque aún quedaba algo, no estaba segura de si era suficiente para reconstruir lo que se había perdido. Estaba atrapada entre el deseo de recuperar lo que una vez fue y el temor de abrirse nuevamente a un amor que la había herido tan profundamente. Por otro lado, Manuel, quebrado por las revelaciones recientes, se encontraba enfrentando una encrucijada emocional que lo desbordaba. Durante años, había vivido con la idea de que al regresar, todo podría volver a ser como antes, que su ausencia podría ser perdonada y que, de alguna manera, el tiempo perdido podría ser recuperado. Pero ahora comprendía que el tiempo no era su aliado. El tiempo no había borrado su lugar en la vida de Laura, sino que lo había cambiado, lo había transformado en algo distinto. Y Manuel, aunque dolido por las verdades que había descubierto, sabía que no podía retroceder el reloj. Manuel se preguntaba si era capaz de aceptar los cambios. Sabía que la Laura que tenía frente a él no era la misma que había dejado. Era una mujer más fuerte, más independiente, una mujer que había aprendido a vivir sin él. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más le dolía. Se daba cuenta de que ya no era indispensable en su vida. Había sido su elección alejarse, y ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias de esa decisión. El miedo al rechazo se apoderaba de Manuel, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza seguía brillando en su interior. Esa esperanza le decía que, a pesar de todo lo que había pasado, aún había una posibilidad de comenzar de nuevo. No con la ilusión de retomar donde lo dejaron, sino con la idea de construir algo nuevo, algo basado en quienes eran ahora, no en quienes habían sido. Sin embargo, para hacerlo, ambos tendrían que aceptar el pasado, las heridas, las cicatrices y los cambios. Tendrían que decidir si estaban dispuestos a arriesgarse a amar de nuevo, sabiendo que podría no ser suficiente. Los días que siguieron a las revelaciones fueron tensos. Cada encuentro entre ellos estaba cargado de emociones contradictorias. A veces, se miraban con una mezcla de nostalgia y resentimiento, recordando lo que una vez fue. Otras veces, parecían querer aferrarse a la posibilidad de un futuro juntos, aunque la duda los mantenía alejados. Ninguno de los dos quería ser el primero en tomar la decisión. Ninguno quería arriesgarse a exponer su corazón solo para ser rechazado nuevamente. Laura, por su parte, estaba profundamente dividida. Sabía que aún sentía algo por Manuel, pero también sabía que no podía volver a ser la mujer que él recordaba. El amor que alguna vez compartieron estaba teñido por las experiencias de los años que pasaron separados, y no estaba segura de si ese amor podía sobrevivir a las verdades que ahora conocían. Además, el miedo a que Manuel pudiera volver a marcharse, a que volviera a elegir otra vida lejos de ella, la atormentaba constantemente. No estaba dispuesta a volver a pasar por ese dolor, y ese temor la paralizaba. Manuel, por otro lado, entendía que había sido él quien había creado esa distancia. Sabía que no podía esperar que Laura lo recibiera con los brazos abiertos sin cuestionar sus intenciones, sin temer que el pasado se repitiera. Pero también sabía que, si había una posibilidad de redimirse, de demostrarle que había cambiado, tenía que tomarla ahora. El tiempo no les daba más opciones. La decisión debía ser tomada, y ambos lo sabían. En medio de este torbellino emocional, llegó el día en que tuvieron que enfrentarse a la verdad. No podían seguir evitando la conversación que definiría el resto de sus vidas. Ambos se miraron con una mezcla de vulnerabilidad y determinación, sabiendo que lo que estaba en juego no era solo su futuro juntos, sino también la forma en que sanarían sus heridas individuales. Era el momento de decidir si estaban dispuestos a arriesgarse nuevamente, o si seguirían caminos separados para siempre. Laura sentía el peso de la decisión sobre sus hombros. A pesar de todo lo que había pasado, de los años de dolor y de las cicatrices que llevaba, una parte de ella aún anhelaba encontrar la paz que solo Manuel podía darle. Pero también sabía que esa paz no vendría sin un alto precio. Si decidía darle otra oportunidad,
si decidía arriesgarse a amar de nuevo, tendría que enfrentarse a todos los miedos que había reprimido durante años. Tendría que confiar en él nuevamente, y eso era lo que más la aterrorizaba. Manuel, por su parte, sentía que su destino estaba en manos de Laura. Sabía que no podía pedirle que olvidara el pasado, pero esperaba que pudiera perdonarlo. Había regresado buscando redimirse, buscando una segunda oportunidad no solo para amar a Laura, sino también para ser un mejor padre. Sin embargo, comprendía que la decisión final no estaba en sus manos. Solo podía esperar que Laura estuviera dispuesta a arriesgarse, al igual que él estaba dispuesto a hacerlo. Finalmente, la tensión entre ellos alcanzó su punto máximo. Ambos sabían que no podían seguir prolongando el momento. Era hora de tomar una decisión. Laura, con el corazón dividido entre el miedo y el amor, se tomó un momento para reflexionar sobre lo que realmente quería. Recordó los momentos felices que había compartido con Manuel, pero también recordó el dolor de su ausencia. Sabía que, aunque aún sentía algo por él, no podía ignorar lo que había pasado. Pero también sabía que, si no tomaba este riesgo, siempre se preguntaría qué podría haber sido. Manuel, por otro lado, estaba dispuesto a aceptar cualquier decisión que Laura tomara. Sabía que no podía obligarla a quedarse con él, pero también sabía que, si ella decidía darle otra oportunidad, haría todo lo posible por no repetir los errores del pasado. Estaba dispuesto a enfrentarse a sus propios demonios, a cambiar, si eso significaba tener la oportunidad de construir un futuro juntos. Finalmente, Laura tomó una profunda respiración y tomó su decisión. Sabía que no sería fácil, que habría momentos de duda y temor. Pero también sabía que, si no se arriesgaba ahora, siempre viviría con el remordimiento de no haberlo intentado. Y con esa convicción, decidió darle una oportunidad a Manuel. No sería un regreso al pasado, sino un nuevo comienzo, uno en el que ambos tendrían que trabajar juntos para sanar las heridas y reconstruir lo que una vez fue. Manuel, al ver la decisión en los ojos de Laura, sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que este era solo el primer paso de un largo camino, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Ambos, conscientes de las cicatrices que llevaban, decidieron arriesgarse una vez más, sabiendo que el amor verdadero no era perfecto, sino una elección constante de permanecer, incluso cuando todo parecía perdido. La vida, con todas sus vueltas y separaciones, les enseñó a Laura y a Manuel que el tiempo es implacable, pero no siempre destruye. A veces, en la distancia, también se puede aprender a valorar lo que realmente importa. Al final, ambos comprenden que, aunque el pasado no se puede cambiar, el presente les ofrece una nueva oportunidad. La verdadera lección que aprenden es que el amor, en todas sus formas, es más fuerte que cualquier distancia o silencio, pero solo si ambos están dispuestos a construir algo nuevo desde las ruinas del pasado.